En el juego de los negocios y de las relaciones humanas hay cabida para las trampas. Cabida para las trampas. Pero en la búsqueda de Dios, sin embargo, en la búsqueda de Dios no se puede hacer trampa. Tenemos que ser lo más transparente posible. Él no se fija en nuestros actos, sino en nuestras intenciones. Ya los actos son catalogados como el momento final de un pensamiento. Él se fija más en nuestras intenciones, no mira los resultados, sino la motivación profunda. No pasa muestra a las palabras, sino a nuestro corazón. La motivación profunda. No se puede hacer trampa en lo de Dios. Lo de Dios debería permanecer puro, porque desde el mismo momento que lo de Dios pasa algún proceso de alteración, deja de ser diocesano, benigno, deja de ser celestial. No se puede hacer trampa en lo de Dios. El tema de hoy, el café de la muerte. Con un veneno soluble, no detectable, alguien te invita a un café, alguien que está dispuesto por dinero o por amistad a envenenar a un hombre bueno. El café de la muerte. De momento apareció ese pastor, ese hombre, supuestamente con un gesto de benignidad, llama para coordinar un café con cierta persona. Después, con el tiempo, desaparece de manera rápida e inexplicable, y la única muestra de razón y corazón que te da es que en su mano portaba el café soluble. ¿Qué tiene ese café de soluble? Es un veneno aprobado que te lo pueden echar en el vaso, en cualquier conversación o en cualquier parada al baño, y que pasa un tiempo antes de hacer efecto en la sangre y en tu cuerpo. Ese tipo de veneno lo usaba la KGB, lo usa Putin y lo usan algunos que trabajan para el gobierno cuando ciertas personas ya no son adeptos a su régimen o critican la posición en que gobiernan, masacran, esclavizan y sojuzgan al pueblo. El café soluble. Claro, pero de ahí a que la persona que tú elijas tenga el corazón para llevar a cabo ese acto, son dos cosas muy diferentes. Hacen trampas en el negocio de Dios, y cuando las trampas le están siendo denunciadas, y cuando las trampas están siendo dadas a conocer, y cuando le tocan esos 40 millones anuales que entran, cuando le tocan las comodidades y el dinero cash que empujan con esa mentira, entonces tú te conviertes en una persona non grata. No grata para los concilios, no grata para los delincuentes llamados, en algunos casos, muchos de ellos que practican la religión del engaño, superintendentes, no grata para algunos de ellos llamados obispos, apóstoles o profetas. Alguien jugó conmigo en la calle y se sonrió y me dijo: me gustó mucho lo que presentaste en la internet. Y yo le dije: ¿qué? Porque yo siempre estoy trabajando. Y me dijo la hermana: el gusano, que es lo más parecido a estos profetas, apóstoles, evangelistas de este tiempo, un gusano bien grande. Y yo le dije: perdóneme, hermana, pero es parte de lo que la gente me colabora, me coopera, me ayuda y me dice para que yo continúe con esta obra. Ella misma me dijo: establece una que se hable de las dos caras de la religión. Yo le dije: pero explícame algo, ¿cómo lo hago? Buscando alternativas. Y me dijo: yo no sé, pregúntale a Dios. Dos caras de la religión. Y este tema de hoy
cabe como anillo al dedo a lo que esa hermana, en esa conversación pueblerina, callejera, en esa conversación de paso en la calle, me cifraba de su deseo de escuchar un tema, las dos caras de lo que es el evangelio de la prosperidad, que tiene dos caras, una la del engaño y la otra la de la manipulación. O sea, ninguna de las dos caras de este evangelio son santas. Las dos caras de este evangelio llamado de el evangelio, supuesto evangelio de la promiscuidad, de la promiscuidad. Lo del café soluble no me voy a meter muy profundo, pero tengo un testigo que comió con nosotros y estuvo sentado en la mesa cuando se quiso llevar a cabo hace año y medio atrás el plan macabro. Me invitó a tomar un café. Estaba esperando que yo me descuidase. Estaba esperando que yo me parase al baño. Estaba esperando poder polucionar el café que yo había pedido con él y con una persona muy cercana que trabajaba conmigo. No le eche perlas a los cerdos, la antigua, me decía la hermana en esa conversación. Este es un pueblo de muchos ignorantes, este es un pueblo muy manipulado, este es un pueblo muy olvidado de la verdadera realidad al Dios que le servimos y el Dios que nos eligió. No se puede hacer trampas en la religión, no se puede ser tramposo con lo de Dios, porque no solamente es vano lo que hacemos, lo que llevamos y lo que realizamos, sino que es súper y puramente vano todo lo que coordinamos, y así llegamos al cerebro y al corazón de la gente llenos de banalidad. No abro ninguno de los archivos que me envían. ¿Por qué? Porque me di cuenta, hermana, le expliqué, que muchos de estos archivos están contaminados. Me mandan un promedio de 4.000 o 5.000 archivos diarios para explotarme las computadoras, para explotarme el sistema. Me mandan archivos contaminados, archivos electrónicos a manera de virus. Uno lo abrí y pagué muy caro. La mejor computadora que he comprado los últimos 2 años se explotó con uno de estos archivos. Tuvieron una victoria. Yo no abro todo tipo de archivo, como no tomo café de mucha gente a mi alrededor o no acepto invitación del café soluble. El café soluble. ¿Por qué? Porque no se le puede dar pie a que te hagan un daño físico, porque se los comunico sin miedo. Son capaces de todo para ostentar, mantener y poseer la jerarquía económica que manejan. La antigua, no le eches las perlas a los cerdos, decía la hermana. Me puntualizó, yo veo ese hombre, la antigua, que es presidente de Radio Pedir y el otro vicepresidente. Yo no sé, esa gente arrastran un cuadro tan raro. Yo como que no confío. Hay algo en mí que no me deja sentar base ni los pies en la tierra. Cuando veo primero al otro, al vicepresidente, que yo sé que es un negociante y un astuto político desvergonzado. Y el testaferro, ni qué decir. No sé la antigua. Los demás, lo menos que me causan es náusea, dice la hermana. Por eso no te forces ni te sacrifiques en echarle perlas a los cerdos. Haz tu trabajo, pero no pensando en que vas a tener apoyo de este pueblo. Es un pueblo lleno de mucha gente iletrada. Es un pueblo lleno de muchos fanáticos religiosos. Es un pueblo lleno de muchos idólatras. En fin, demasiado idiotez para entender el momento y el movimiento que Dios te está poniendo a desarrollar. Un pueblo ciego no valora la denuncia y el grado de que tú estás al frente de darle a conocer que Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, el área triestatal, incluyendo Pensilvania, ya está bueno, de que estos gángsters de la religión,
de que estos gusanos nosocomistas sigan jugando con el pueblo de Dios, pero quién quita que esta aprobación no sea por mucho tiempo. Así decían que las iglesias no se iban a cerrar y Jehová con el COVID se la cerró y mató a muchos que no tuvieron tiempo de arrepentirse. Así es, cogiendo muchos de ellos, la oportunidad de poder manejar dinero público de la gente, no se dan cuenta que a Dios no se le puede hacer trampa. Porque no basta con su Social Security, no basta con la ayuda de su trabajo o lo que le dé el gobierno. Hay que tratar de acumular y defalcar por más, por mucho más, lo que le llega a la mano o a los bolsillos, porque es la misión real de muchos de estos que se autotitulan pastores, apóstoles, evangelistas, evangélicos en el reino de los cielos. Apoteósicamente creen que una posición dentro de la fe los debe catapultar, no espiritualmente, sino económicamente, y con ese reimiento es como sobreviven. Ante el cadáver del maestro dijo lo siguiente: todos sabemos que aquí, que parece con el nombre de Dios en la boca, alcanza el nombrarlo la divinidad después de su muerte. Parece que todo el que perece en la tierra con el nombre de Dios en la boca busca que lo nombren como la divinidad al momento de su muerte. Esto hizo que cierto rico comerciante pusiera a sus 5 hijos 5 de los nombres de Dios. Estaba seguro que así, cuando muriera, tendría cerca suyo a alguno de sus vástagos y por lo tanto recordaría al menos uno de los nombres del Señor. Era una pequeña trampa piadosa. Hay quien vive ofrendando porque cree que va a hacerle trampas a Dios. Hay quien vive pintando hechos de amor porque creen que le van a hacer una trampa a Dios. Hay quien vive ayudando a otros, pero donde el público lo mire, donde lo filmen con una cámara, donde lo vean. No hacen el bien, no ocultan lo que la gente podría ver de lo que se llama bondad, pero lo hacen bajo una cámara fílmica, lo hacen frente al pueblo, como los sacerdotes en algunas de las sinagogas en la época de Jesús. Ofrendan para que le canten la ofrenda en la radio. Fulano dio tanto. Se meten en las oraciones y en las vigilias para que lo enfoquen en la cámara y le den una oportunidad. Nunca van con el ruego y la piedad y el ocultamiento en Dios que llama el movimiento bíblico, es que dice que estas cosas sean hechas en secreto para que Dios la dé a conocer en público. Hoy ellos quieren que sus actos de bondad y sus gestos sean hechos públicos para que Dios los reciba en secreto. Mire usted, haciéndole trampas al rey. Cuando llaman a una vigilia, cuando llaman a un ayuno, cuando llaman a las oraciones públicas, están diciéndole al mundo: queremos demostrar que la gente está en la fe, que nosotros los manipulamos y que de ahí le vamos a sacar una buena ofrenda, porque juntando a todos estos antibíblicos, a estas lacras sociales en religión, podemos mantener el imperio que nos ha dado el fundamento que hemos logrado. Desde que usted ve a una persona llamándole leche a la miel, llamándole ácido al agua, llamando a las nubes como el sol, usted sabe que esa persona no está haciendo un trabajo con justo juicio. Así cataloga el exégeta aquellos que se desligan del movimiento de la privacidad espiritual con Dios. Así cataloga el exégeta aquellos que cantan ofrenda en la radio, aquellos que cantan el ayuno en la radio, aquellos que promueven oraciones en público y aquellos que hacen
peticiones en las multitudes. Son como los que se ponían en la puerta de Jerusalén para que el mundo los viera. Ese es un pequeño recuerdo. Estaba seguro de que cuando muriera tendría alguien cerca, alguien suyo de sus vástagos, y por lo tanto recordar al menos uno de los nombres de Jesús. Era una pequeña trampa piadosa que se ingenió, asegurando que una vida completamente dedicada a los negocios le había sugerido, pero el día que se halló en una cama, lo primero que olvidó y Dios le quitó fue la memoria, aún queriendo organizar esta trampa de nombrar a los 5 hijos con nombre santo, uno querubín, otro que le llamaba él, supuestamente Jesús, otro le llamó Dios, otro le llamó Chequina, otro le llamó, en ese quíntuplo le llamó salvación. Entonces, él quería asegurarse con esa trampa menor porque toda su vida había sido un negociante que el día que llegara al lecho de muerte, alguno de estos hijos estaría alrededor de la cama y en la creencia de fe de esa época, recordar algo de Dios al momento de la muerte era significado para ellos de perdón. Pero como quería jugarle esa trampita a Dios, Jehová lo mató. Murió, pero sin cerebro. Su primer ataque fue al cerebro. Las descargas de neurona, la pérdida, la demencia, fue lo que más fuerte le atacó al momento de su muerte. ¿Y de qué le valió quererle jugar una trampa a Dios? ¿De qué me vale querer proclamar ayuno en trampa? ¿De qué me vale querer proclamar vigilia en trampa? ¿De qué me vale querer proclamar oraciones públicas con trampa? No tiene ningún valor, ninguna valía, porque Dios es el Dios de todo, Dios es el poderoso y sabe que ese engaño es realizado buscando cuarto, buscando chavos, buscando mentiras, recogiendo ofrendas, y el público que me está mirando y muchos de estos microbios nosocomistas, lacrarios, han dado ofrenda en la vigilia. Recogiendo ofrenda cuando la vigilia es descrita para la intercesión, para el arrepentimiento, para la purificación. Ahí acostado, como lo hacía David, en cilicio, de barriga. Nadie está pensando en la cantidad que se va a recolectar en una vigilia de chavos o de dinero en efectivo. Pero estos ladrones, estos incircuncisos, estos hipócritas, están creyendo que con esa trampita, vengan a la vigilia, vengan, estamos en oración 24 horas, 21 días. Lo primero que Dios te va a atacar va a ser el corazón. Y no dudes que tu muerte del corazón sea reflejada porque Dios elija una parte de ti para silenciarla. Porque Dios también trabaja con los lambones. Dios trabaja con los delincuentes que hacen alianza satánica para destruir y para enajenar su pueblo. Dios trabaja. Dios no se olvida. Dios tiene cada movimiento calculado del que lo planifica y el que lo desarrolla, lo que en jurisprudencia se llama el hecho y el hechor. El hecho y el hechor. Por eso juzgan con mucho acuerdo en la tierra de el complot inmunitario o de común legalmente. Entonces, ese complot de querer siempre hacerle trampitas a Dios, como que el Señor, por eso la hermana decía, varón, cuidado con el cafecito soluble, porque están llenos de trampas. Y yo le dije, hermana, ya lo intentaron, me invitaron, pero al que invitaron a contaminarme el café, no tuvo fuerzas. Después de haber dialogado conmigo, después de ver la condición en la que yo estaba en esa época,
Lo envió usted sabe quién para que me envenenara en una mesa, pero me tuvo que confesar que no tuvo fuerzas. Hasta el día de hoy está desaparecido. No sé ni dónde está, pero lo envió usted sabe quién. Usted sabe quién para envenenarme con un café en una mesa, en una invitación. Lo que él no esperaba que yo llegara con alguien y esa persona llegó conmigo. Esa persona hasta el día de hoy ni cuenta se ha dado cuál fue la real función que llevó este individuo a la reunión que me citó. La Antigua no le eche perlas a los cerdos. Esta es una iglesia contaminada. La Antigua, esos hombres nunca, como que me han dado, ella no supo explicar, pero en el gesto yo sentí lo que ella siente. No me dan confianza, no los veo como hombres de Dios, no me instituyen espiritualidad, no tienen fundamento del Espíritu Santo. Eso fue lo que la sierva quiso decir con, ay, estos hombres de la Antigua, yo los veo y lo que me traen es repugnancia. Pero hay un pueblo ciego y ella fue la que certificó el programa de hoy con esa palabra. La Antigua no le eche tantas perlas a los cerdos, no le dé ni siquiera explicaciones, haga el anuncio, exprésese como a usted le dé la gana, porque lo que usted está haciendo viene de Dios, de lo contrario no podría haber llegado tan lejos. Le quitó la mente en el lecho de muerte, porque él había planificado engañar a Dios, bautizando sus hijos con nombres diferentes para que el día de su muerte estuvieran rodeados en la cama y le sirvieran como un escudo espiritual, pero no contaba que Dios le atacaría el cerebro. A punto de expirar, dio una voz a sus hijos de sus últimas palabras, y esa voz, según los testigos, rodeado de sus hijos, esas palabras fueron: si estáis los 5 aquí, como habéis dejado el negocio sin que nadie lo atendiese, no alcanzó la divinidad. Si están los 5 aquí, que yo le puse esos nombres, Dios, Pedro, María, José, que yo le puse esos nombres, Cristo, para que estuvieran conmigo al momento de morir, ¿quién de ustedes dejó solo el negocio? O sea, que en el ataque mental y la fideinidad de su elaboración y maquinación, él pensaba que llegarían 3 y que los otros 2 se quedarían atendiendo el negocio aún en el momento de su muerte y su funeral. No quería que cerraran la tienda. Dios quiere que no desnudemos la mentira y dejemos nuestro teatro con trampas para predicar a Cristo. Teatro con trampas. Dios quiere que no estemos desnudando ese teatro tramposo para decir que somos cristianos, que estamos predicando a Jesucristo, que estamos llevando el Evangelio, que es por Dios que lo hacemos, que es a través de Dios, que la colecta es para Dios, que el corte de las ofrendas a los pastores y evangelistas y el robo en la sacristía pertenece a Dios. El robo y el corte en la oficina, cuando pedimos una ofrenda para un necesitado y nos vamos a la oficina y sacamos un 40, un 60% para la iglesia, porque no te basta con los diezmos y ofrendas, también cortas las ofrendas que le recogiste al varón de Dios. No se la da plena. La laceran de malicia y de maldición, pero es para ustedes y para su sucio alfolí. Señores, ¿dónde quiere que nos desnudemos la conciencia? En lo económico, en lo espiritual y en lo humano. 3 elementos que el Señor nos pide que desnudemos la conciencia: en lo económico, en lo espiritual y en lo humano. Un mal ser humano no puede ser un buen hombre espiritual, y un hombre espiritual no puede ser un sagaz ladrón y mentiroso en lo que es la economía del reino.
¿Por qué no siembran? ¿Por qué piden? ¿Por qué viven afanados por el dinero cash? ¿Por qué tienen un negocio constituido en la iglesia? Porque de espiritualidad no tienen nada, no aman, no viven por la espiritualidad y tampoco se proyectan como hombres de Dios, ya que no tienen ninguna conversación ni amistad con Jesucristo. ¿Por qué será nuestra inocencia? ¿Por qué será nuestra inocencia? ¿Quién nos acercará a ti? No las trampas. Dice el exégeta, es nuestra inocencia la que nos acercará a ti. No es robarle la mitad. Cuando dicen en la iglesia, hay una hermana aquí que hay que hacerle una operación. Hermanos, vamos a dar una ofrenda para que esta hermana tenga sus 15 o 10 días de descanso. O se le haga un suero, se le ponga un suero, o se le ponga un yeso después de la operación. Hermano, y todo el mundo 100, 200, 80, 90. Y viene y lo recogen y lo transportan secretamente a una oficina. Hermano, ¿usted sabe cuánto le dan? De los $3,000 que se recogieron, le dieron 600. Y cuando se lo pasaron, según dice la hermana, la secretaria le dijo, $600, wow. Mira, ten cuidado que te rindan y que lo inviertas bien. O sea, todavía le das 600 y la querosea, todavía le robaste, todavía usaste la iglesia y usaste al público y todavía la aqueroseas. ¿Por qué? Porque hay muchas trampas que se llevan a cabo dentro de la iglesia que no son de Dios. No son de Dios, pero siempre hay uno que las saca a la luz. ¿Por qué? Porque en esa misma iglesia hubo un hombre que dijo, yo no sé cómo te entregaron 600, porque yo solamente puse un cheque de 600 para ayudarte con la operación de la pierna. Quiere decir que lo que utilizaron lo pagó un solo hombre. Los otros 2,800 fueron un corte que le dieron en la cabeza a la pobre hermana. Eso es lo que muchas veces otros callan, que a mí se me ha dado la encomienda de denunciar, y usted sabe que si fuese mentira yo no podría dar la cara con algo como esto. Los 2 baños estaban llenos. El pastor llevaba a cabo el miércoles pasado, la escuela bíblica la dan los miércoles, una iglesia en, yo no sé si decir dónde, pero me llamaron para explicarme lo que pasó. Hermano, un revolú tremendo. El miércoles una hermana salió al baño de las hembras y estaba ocupado. Es un culto para aquellos que toman la escuela bíblica. Se fue al de los varones y abrió la puerta. Y usted sabe que se encontró. Un hombre que estaba supuestamente usando el baño, estaba teniendo relaciones íntimas con una hermana muy conocida en la iglesia, una mujer casada y que se encarga de hacer la limpieza en ese lugar. ¿Quién es el hermano? El hijo del pastor. O sea, una relación íntima con una mujer casada. La muchacha, al abrir la puerta, se escandalizó, no se controló, los nervios la traicionaron y los demás vinieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué busca usted en el baño de los hombres? Oh, mire lo que hay ahí, fulana estaba con fulano. Agarraron a la hermana, le dijeron cállese, esta es la escuela bíblica de los miércoles, no hay mucha gente en la iglesia, el resto no ha escuchado ni ha visto nada, y el pastor estaba combinado con la gente que estaba ahí para callar el pecado y para que nada saliera y no perjudicara la feligresía del domingo y de los viernes. Bueno, una de esas personas que estaba ahí el miércoles me llamó y me dijo, recojo y no vuelvo más, me llevo mi familia, porque fue de muy mal gusto después del escándalo que él se subiera al púlpito a decir, que nadie diga nada, que nadie diga nada. Entonces, la Biblia habla muy bien de el tapar pecados ajenos,
de el complotarse, de el hacerle trampas a Dios para ellos mantener la hegemonía, el robo, la mentira y el ladrocinio. ¿Sabe por qué? Porque él lo debió llamar a los dos, ponerlo en el púlpito, orar todos nosotros por ellos y corregirlo públicamente. ¿Qué hizo? Que agarró a la hermana, la metieron a una oficina, trajo al hijo y trataron de hacer ver como que la hermana que vio la escena y la situación era una loca o una mentirosa. Y la hermana le dijo, no, yo sé muy bien lo que vi, puedo indicarle la posición en la que estaban y puedo preguntarle qué hacía ella con él sola en el baño. Primero, es casada y segundo, trabaja para la iglesia. ¿Se va a meter el concilio en eso? No. ¿Va a reportar el pastor eso? No. ¿Se va a saber públicamente que ambos están en pecados? No. ¿Van a seguir cogiendo la Santa Cena? Lo más probable. ¿Perdonará al hijo y no lo hará disculparse públicamente? De seguro que sí. ¿Recibirá la hermana algún castigo por esta transgresión? No. Y la última pregunta. Lo más probable es que esta trampita esté funcionando desde hacía mucho tiempo, porque para llegar a un consentimiento íntimo dentro de la iglesia, tiene que ser que ya ese amor es fruto de un largo tiempo. Y todo esto con el consentimiento, porque estaba presente del pastor. Trampas, montaduras, películas, diseño, pero Dios los avergüenza. Pero Dios le destruye la iglesia, pero Dios se la cierra, pero Dios le trae calamidad, Dios le trae las plagas de Egipto por mentirosos, por embaucadores. Dios les trae las plagas de Egipto porque llegar a un grado de pedir públicamente el ocultamiento de un hecho tan vergonzoso quiere decir que este hombre está caminando hace mucho tiempo en falso. Y que aunque no le dé un golpe al hijo o remede a la hermana, por lo menos públicamente en el altar, pida perdón y diga, tenemos que orar, hermanos, porque aquí hay un pecado de fornicación que hay que corregir, pero también hay que reprender. No importa si lo comete mi hijo. El hijo no es casado, pero la muchacha sí. Ahora, yo entiendo que para cuidar la integridad tanto del muchacho como de la muchacha, pero así como me llamó ese hermano y me contó toda la historia al teléfono y me puso al tanto, hay otros que lo harán un día públicamente y que se sabrá que este tipo de acciones corre con libertad en las iglesias. Dios quiere que nos desnudemos. Dios quiere que nos desnudemos como niños para alcanzar nuestra inocencia, que nos lleve, esa inocencia que nos lleve a lo que Él quiere, que es ser encontrados, que seamos encontrados por el buscador de almas blancas, de almas limpias, por el buscador de almas de amor, por el buscador de almas quebrantadas. Él nos mostró su conocimiento para hacernos sabios. Nuestras trampas o nuestros trucos no son las buenas obras hechas por motivos egoístas que se convierten en herejía. Nuestras trampas y nuestras obras hechas con motivos egoístas son herejías para Dios. Eso no nos va a acercar al Señor. Elaboración de mentira, búsqueda económica, explotación del pueblo, brujería dentro de la iglesia del Señor, hechicería, trampa, fornicación, genocidio, suicidio, racismo. Todo esto es una mezcolanza de sucio, de desagrado, que mancha muchas veces las batas de los sacerdotes, las túnicas sacerdotales, porque muchos de ellos conocen que esto hay que combatirlo y que esto hay que presentarlo en oración para poder reprenderlo. Hay muchos que no son cristianos ni van a ninguna iglesia y me miran. Y esta hermana me decía, predique para aquellos que
que quizás no conocen la obra de fe, que no se congregan en una iglesia, que no dan diezmo ni ofrendas, que no defienden a perros ladrándoles, que no están maniatados, que no están mometizados, que no están cultivados en la estupidez y el ladrocinio y el error, que lo más lejos que tienen es que van a conocer a Cristo a través de la verdad. Cualquier obra en el Evangelio, en la religión, que tenga motivaciones egoístas, dice el exégeta aquí, es una herejía. Robarle al pueblo, mentirle al pueblo, desfalcar al pueblo. Simplemente los maratones, simplemente las avanzadas, simplemente los pactos, simplemente las ofrendas, como le llaman ellos, de primicias mensuales, simplemente las proposiciones de que haz una promesa, comprométete y Dios te va a bendecir, herejía, ladrocinio, trampas en la fe para quedarse con el dinero de los hermanitos. Movimientos formalistas, repletos de egoísmo. En nuestra asistencia a actos religiosos por motivos sociales, esa asistencia a actos religiosos por motivos sociales o por el dinero, nos muestra la intención profunda y nuestra devoción de lo que nos lleva a esa reunión. La intención de la que nos lleva a esa reunión contaminada, contagiosa, en muchos casos, repleta de herejía. Tumba, para, escupe, explota, golpea, dale el puño de la buena suerte en el estómago. Brujos, herejes, mentirosos, ladrones. Hay una burla en la internet sobre un individuo en una iglesia en Centroamérica. Ayer lo vi. Miré cómo este hombre usa el chipote chillón del Chavo, usa un martillo para golpear a los hermanos en la fila y los hermanos caen aturdidos. Él le llama la unción del chipote chillón. O sea, le está diciendo a estos estúpidos, a estos locos, a estos idiotas, que un trapito lo pone a caer al piso, los saca de su mente, de su función lógica como ser humano pensante, y pasan al territorio de los monos, imitadores, los micos. Y se riega esa sulfuración en la iglesia. Y este hombre está logrando ser conocido en la red de internet porque él maneja el chipote chillón y le da un golpe en la frente a los hermanos. Y eso se convierte en un juidero, en un corredero. Ay, y entonces ellos le llaman a eso la visita del Espíritu Santo. Escuche lo que dice el exégeta aquí. La herejía como está regada con este montón de mediocres y de locos, que a ese golpe con el chipote chillón, mire, hubo una en la fila, yo lo vi en la internet esto, hubo una en la fila embarazada, como de 5 o 6 meses. Y yo dije, déjame ver lo que le va a hacer a esta muchacha. Y no tuvo piedad. Le dio con el chipote chillón en la frente. ¿De quién es el chipote chillón? Del Chavo. ¿Qué quería decir el Chavo con eso? Que los estúpidos tenían que ser golpeados. ¿Qué hacía el Chapulín con el chipote chillón? Creando justicia. ¿Por qué lo usaba? Porque era su única arma en la inocencia de su mente de abeja o de avispa. El chipote chillón. Y la iglesia, con el chipote chillón, recibe la visita del Espíritu Santo. Estúpido, herejes, idiotas, microbios. Y da pena que Jesús muriera en una cruz por gente tan ignorante. Gente que no ha sabido ni sabe valorar el proceso de entrega santa del esfuerzo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso los roban, por eso les roban, los rapiñan, por eso los destruyen, por eso los usan como meros sirvientes de las sombras. Dice,
cuando llegamos a una reunión de esta, llámese congreso, llámese concierto, llámese evangelismo, cuando llegamos con estos egoístas, con estos ladrones, con motivación errónea, cuando llegamos a estos lugares con estos formalistas del robo en la cristiandad y la manipulación, simplemente nos convertimos en herederos de herejía y vivimos en la herejía y morimos en la herejía. Por eso la mayoría de ellos hoy, su función más grande dentro del evangelio y dentro de la fe es la del lambonismo para convertirse en idólatras de hombre. Esa es su mejor función, la que defienden a capa y espada, lambones religiosos convertidos hoy en herejes para el evangelio de Jesucristo. No hay plaza para el engaño en la religión. No hay plaza para hacer trampas en contra de Dios. Una ofrenda levantada con trampas es una ofrenda de maldición, es una ofrenda de mentira, es una ofrenda prostituida, una ofrenda levantada con trampas. La entrega de llaves, la promesa, la entrega supuestamente del dinero santo de un pueblo de Dios en las manos de un sanguinario, contaminado, racista y más fornicario y vendedor de los dotes del templo y los dones de Dios, como es la oración y como es la intercesión, no merece más que decir que quien la pone en manos de estos lacrosos, lucrativos, ha tenido un impacto al revés de lo que Dios quiere realmente lograr con su pueblo, que es que ofrenden por amor y ofrenden por lo que es la perfección de un evangelio hermoso en sus vidas y en sus almas. Que Dios me los bendiga. Hasta aquí esta noche este tema. Hacer trampas en el territorio divino es llenarse y vivir en una orgía de falsedad. No podemos hacerle trampas a Dios, ni con el cafecito soluble, ni vendiéndole un libro lleno de miseria y egoísmo, cuyo trato es el llegar a las fuentes económicas de aquellos que el pueblo reconoce y llama hoy iglesia. Recuerden, el o la ofrenda, el dinero levantado con engaños, es una herejía. Levantado con trampas, es una herejía en contra de Dios. Que el Señor me los bendiga.